Primera de Reyes, capítulo 19. Un pasaje súper conocidísimo. Un hermano mío de muchos años predicaba muchísimo este texto. Y le decíamos nosotros en ocasiones, por favor, no vayas a predicar sobre Elías. Hoy vamos a predicar sobre Elías. Pero vamos a tratar de hacer un énfasis distinto. El título de nuestra meditación en el día de hoy, un llamado a marchar. ¿Cuántos quieren marchar? Avanzar. Dios nos ha llamado a avanzar. Amén. Y leemos entonces en Primera de Reyes, capítulo 19, desde el 1 hasta el 8. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua. Y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó, pues, y comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias por tu palabra. Pedimos sabiduría y revelación en esta hora. Alumbra, Señor, los ojos de nuestro entendimiento. Permite que la podamos entender, comprender, Señor, poner por obra. Rogamos en esta hora, Espíritu de Dios, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento con revelación sobrenatural tuya. Nos ponemos en tus manos, nos abandonamos en ti, Señor, en esta hora. Establecemos nuevamente tu reino, Señor, en este lugar. Y cuando lo hacemos, Señor, declaramos los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos abiertos en el nombre de Jesús. Suelta la lengua del tartamudo. Declaramos, Señor, libertad a los cautivos. Declaramos, Señor, fortalecidos, Señor, las piernas del cojo. Declaramos libertad, Señor, a los cautivos, gozo y alegría, aquellos que han venido con tristeza. Declaramos, Señor, que tu presencia está en medio nuestro. Y si tú estás en medio nuestro, hay libertad. Y en tu nombre, Señor, y por tu palabra lanzamos la red. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Un llamado a marchar. Hoy iniciamos un año 2011 y necesitamos una palabra de parte de Dios que nos invite a marchar, a avanzar. Quedó el 2010 lleno de buenos deseos, de buenos propósitos. Al igual que el día de hoy, algunos habrán tomado una libreta o un cuaderno viejo en el que todos los años llenan
de buenos propósitos. Este año voy a perder esos 20 kilos que tengo de más. Este año va a ser el año de mi consagración. Este año me consigo a mi chencha o a mi chencho. Para muchos este ha de ser un año decisivo, un año maravilloso, un año poderoso. Este ha de ser un año no solamente de buenos propósitos, sino un año de avanzada. Pero descubrimos que, como todas las cosas en la vida, necesitamos perseverar para poder conseguir, si queremos algo realmente importante, debemos perseverar, debemos ir sin claudicar en nuestros pasos. Por eso he titulado este tema, Un llamado a marchar. Y el énfasis lo quiero hacer en el verso 7, donde dice: y volviéndose el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Dígale que está a su lado: un largo camino te resta. ¿Y qué clase de camino le tocaba a Elías? Un camino que ni siquiera al día de hoy lo ha terminado. La Biblia dice que se lo llevó el Señor en un carro de fuego. Y hasta el día de hoy está esperando ver a Elías que su camino termine. Fíjese usted, ¿no? Qué largo camino tenía. Se cuenta que un pastor bautista en Dallas, Texas, contaba de un evangelista que le encantaba la cacería. Este hombre compró 2 cachorros de perros cazadores. La raza era los setter. Eran unos perros muy grandes, hermosos, y los tenía en el patio de su casa y allí los entrenaba. Pero cuenta este evangelista que una mañana un arrogante y furioso bulldog, pero pequeñito, chiquitico. Usted sabe cómo son los bulldogs, ¿no? Con las patitas así torciditas. Entró arrogante, furioso, y caminaba y resoplaba por el callejón de su casa. Se metió por debajo de la cerca y entró en el patio donde estaban los 2 perros. Era fácil notar que el bulldog iba en serio. El primer impulso del dueño de los perros, es decir, el evangelista, fue tomar a los perros y meterlos en el sótano y encerrarlos para que no despedazaran al pequeño bulldog. Pero decidió que la criatura debía aprender una lección que nunca olvidaría. Como era de esperarse, los perros se le abalanzaron al pequeño perro y estos y los bulldogs comenzaron a perseguirse alrededor. Mordiscos van, mordiscos vienen, y el pequeño bulldog por fin decidió que había recibido lo suficiente y así se escurrió por debajo de la cerca y se fue. Todo el resto del día se quejó y se lamió las llagas, el pobre perro. Interesantemente, al día siguiente, como a la misma hora, por allí venía arrogante otra vez el bulldog. De nuevo se metió por debajo de la cerca a perseguir a los perros. Estos, una vez más, le dieron caza, mordieron, le dieron al pequeño animal todo lo que pudieron, y ¿sabe? El perro se volvió a ir. Pero ustedes saben, al día siguiente volvió nuevamente el perro, a la misma hora, en el mismo sitio y con los mismos resultados. Una vez más, de que el bulldog ya no pudo aguantar más, se escurrió otra vez por debajo de la cerca y se fue camino a su casa a lamerse sus heridas. Pues bien, el evangelista tuvo que viajar a predicar en una campaña y estuvo varias semanas fuera. Cuando él regresó, le preguntó a su esposa qué había sucedido. Y ella le dijo: cariño, no vas a creer lo que sucedió. Todos los días a la misma hora, en la mañana, ese pequeño bulldog volvía a nuestro patio y peleaba con nuestros perros.
no se perdió un solo día. Y quiero que sepa que hemos llegado al punto que cuando nuestros perros oyen al bulldog resoplando por el callejón y notan que se están escurriendo por debajo de la cerca, y al instante empiezan a quejarse y salen corriendo para el sótano. Los grandes perros no aguantaron una pelea de ese pequeño bulldog. Cuando escuchaban de lejos que venía resoplando y venía peleando el pequeño bulldog, estos grandes perros ya no aguantaron más, su resistencia cayó y salían a esconderse en el sótano. ¿Qué le parece? Ese pequeño bulldog trotó por el patio de esa casa como si fuera el dueño de ese patio. ¿Qué hacemos nosotros cuando las cosas no nos salen bien? Nos lamemos las heridas y nos olvidamos del asunto, o como el pequeño bulldog caminamos nuevamente para insistir e insistir e insistir hasta que alcancemos el éxito. Tenemos la historia curiosa de Elías. Y Elías fue llamado por el Señor para una tarea gloriosa. Elías significa Jehová es Dios. ¿Cuántos saben que Jehová es Dios? Y Elías tenía el deber, la función de mostrar a Israel que Dios era Dios. ¿Cuántos saben que Dios es Dios? El pueblo se había desenfrenado a la idolatría, se había desenfrenado a los sacrificios humanos, habían hecho cosas abominables a los ojos del Señor. Acab, quien era el rey, y su esposa Jezabel se habían encargado sistemáticamente de levantar altares al dios Baal, y el pueblo se había ido, se había volcado tras la adoración a este dios pagano, a este ídolo. Así que la cosa le había ido también a esta mujer llamada Jezabel, que había ordenado 450 sacerdotes, casi nada. Había derribado todos los altares del Dios de Israel, había perseguido a los profetas y los había matado. Y fue en medio de esta crisis que Dios llamó a Elías. ¿Cuántos creen y cuántos saben que Dios llama en medio de crisis? Algunos se quejan y dicen, pero si las cosas fuesen distintas. Fíjense que Dios hace las cosas distintas a las nuestras. Cuando las cosas están bien malas, es cuando las cosas se van a poner bien buenas. ¿Cuán malas están las cosas en tu vida? Déjame decirte, se van a poner buenas. Dígale que está a su lado, las cosas se van a poner buenas. Y Dios llamó a Elías en medio de una crisis nacional. Y Dios le dijo a Elías, dile a Acab que no va a llover durante 3 años. Y él le dijo, por mi palabra no va a llover. Así que dio la palabra. Estaban buscando a Elías para matarlo, y un buen día se apareció así Acab y Elías estaban en un lugar, y le dijo Elías a Acab, tráeme a los 450 sacerdotes de Baal y los 400 de Acera. Al llamado solamente fueron los de Baal. No estaba Jezabel con ellos. Pero les propuso a Elías una cosa tremenda. Mandó a traer 2 bueyes. Deciden ustedes cuál de estos bueyes ha de ser. Ellos eligieron un buey, lo cortaron según la costumbre en pedazos. Elías armó también el altar, puso leña,
puso arriba, puso el sacrificio. La par hicieron igual también los sacerdotes de Baal. Y estuvieron cerca de 2, 3, 4 horas hasta las 3 de la tarde. Gritando, vociferando, sajándose con cuchillos, danzando, balanceándose. Y Baal, que era el dios del fuego, no contestaba. Curioso. El monte Carmelo era considerado el lugar de la habitación del dios Baal. Los fenicios creían que ese era el lugar de la habitación de un gran dios, de una deidad. Era un lugar especial. En este lugar tuvo un encuentro poderoso. Estaba el pueblo de Israel pendiente de lo que hacían los sacerdotes de Baal. Así que habían pasado unas horas. Los sacerdotes estaban roncos de lo que gritaban y nada que contestaba el dios Baal. Elías se burló y dijo: es Dios, seguro que está ocupado, griten más fuerte. Y se burlaba de ellos. Pero tocó el tiempo del sacrificio. Y dice la palabra del Señor que Elías preparó también el buey, lo cortó en pedazos, lo puso sobre la leña, mandó que trajeran de un pozo que estaba un poco más abajo y echaron 12 cántaros de agua conforme a las tribus de Israel, con las 12 piedras donde estaba también el altar. Y levantó Elías los ojos al cielo y oró al Señor y le dijo: Señor, tú sabes que por mandato tuyo he hecho todo esto. Responde, Señor, conforme a tu palabra. Y dice la Escritura que descendió fuego del cielo. Verso 36, capítulo 18. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías le dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos le prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. 450 sacerdotes, y Elías estaba allí. Uno menos. 450 sacerdotes. Yo no me imagino el mar de sangre que tuvo que haberse producido a raíz de este sacrificio. Dios le había dado una orden expresa a Elías y el pueblo tenía que aprender una lección. No se puede servir a Dios y a los Baales. Así que Jezabel había escuchado todo lo que había hecho Elías. Y volvemos a nuestro pasaje en el capítulo 19. Acab dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. El pasaje indica, según su construcción gramatical, que Acab detalló a Jezabel todas y cada una de las cosas que había hecho Elías y de cómo había matado a todos los profetas. Dios había llamado a Elías a una carrera. Al igual que nosotros, Dios nos ha llamado a una carrera. Y muchas veces el llamado que Dios nos hace
No entendemos cómo ha de terminar, ni cómo hemos de hacerlo. Y sin embargo, descubrimos que los llamados del Señor son irrevocables y que Él nos ha llamado de manera colectiva, pero también nos ha llamado de manera particular. Isaías capítulo 42, verso 6, nos recuerda al Señor en su palabra. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tiniebla. Eso es para ti. Isaías 61, verso 6 nos dice: y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublime. Mateo capítulo 5, verso 14 nos dice el Señor, y esto va en concordancia con Isaías 42, verso 6. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Primera de Pedro 2:21 nos dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios ha llamado a cada hombre y a cada mujer a una misión. Y tú dirás: pues Dios a mí no me ha llamado. Yo no he escuchado su voz o alguien me ha profetizado. Pero fíjese lo que dice en Isaías 40, verso 26. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó todas estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, hablando el Señor de las estrellas. A todas llama por su nombre y ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Salmo 147, 4 nos dice: Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por su nombre. Dios conoce cada estrella en el firmamento. Y más que una estrella, tú eres hija e hijo del Dios viviente. Él te conoce por tu nombre. Él te ha puesto un nombre nuevo, el cual nadie conocerá y el cual Él te revelará. Dios nos ha llamado, al igual que Elías, a una designación. Nos ha asignado una tarea y nos ha asignado también un nombre por el cual somos nosotros llamados. Isaías 49, verso 1 nos dice: oí costas y escuchad, pueblo lejano. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. No habías sido tú engendrado cuando ya el Señor a ti te conocía. Dios te ha llamado para que andes en avanzada, para que puedas marchar hacia los propósitos eternos. Yo no sé con cuáles propósitos has arrancado este año. Yo no sé cuáles son tus metas. Yo no sé cuáles son tus sueños. Yo no sé si realmente lo has hecho por escrito o es un pensamiento que te ha venido al corazón. Déjame decirte que tú no estás solo en esta empresa. Si Dios te llamó, Dios te va a acompañar. Si Dios te llamó es porque te tiene designada una tarea. Esa tarea es necesario que tú la descubras en este año y que puedas caminar y que puedas marchar y que puedas consolidar
el llamado que Dios te ha dado. Hay algunos elementos en este pasaje que debemos revisar y que desafían nuestro andar por fe. En primer lugar, debemos tener cuidado de cómo oímos, vemos y pensamos. Vamos a decirlo. ¿Cómo oímos? ¿Cómo vemos? ¿Cómo pensamos? Hay que tener cuidado. Elías había visto una demostración gloriosa del poder de Dios. Hoy yo quiero que nos imaginemos solo por un minuto. Allí estaban las 12 piedras. Y encima de las 12 piedras que simbolizaban a Israel estaba la leña. Y sobre la leña estaba el sacrificio. Sobre el sacrificio habían sido derramadas 12 cántaros llenos de agua, y una zanja alrededor empapaba el sitio. Yo quiero que nos imaginemos solo por un minuto a este profeta ya entrado en edad, levantando sus manos al cielo y clamando al Señor diciendo: óyeme, oh Jehová, Dios de Israel, Dios de Abraham y Dios de Isaac. Yo quiero que nos imaginemos al pueblo esperando, y de pronto mirando hacia el cielo una bola de fuego que venía desde el cielo y venir sobre el sacrificio y consumir todo lo que había en el sitio. Dice la Escritura que las piedras, la leña, el sacrificio y aún el agua que chorreaba o que estaba en los surcos o en la zanja fue lamida por el fuego que fue enviado por el Señor. O yo me imagino a los millares de Israel caer postrados sobre su rostro, caer allí, y me imagino yo que la presencia de Dios sería tal que el pueblo clamó: Jehová es Dios, Jehová es el Dios. Nosotros tenemos poca memoria de las cosas que Dios nos ha dado. Algunos han pasado en este año pasado, pasaron por crisis. Quizás no tuvieron el mejor trabajo. A lo mejor papá o mamá se fue de casa. A lo mejor no hubo suficiente. Pero Dios no faltó. Dios no faltó. Algunos hemos olvidado de que Dios es Dios y que Elías representa el testimonio viviente de que Dios, de que Jehová es el Dios de toda la creación. ¿Por qué tener cuidado de cómo oímos, vemos y pensamos? Jezabel le había amenazado a Elías. Y si hubiese tenido alguna intención de matarle, sencillamente no lo hubiese avisado, lo iba a poner en preaviso. La intención de Jezabel, como lo hace el enemigo de nuestras almas, es hacer que nosotros pongamos los pies en polvorosa y nos desanimemos, huyamos. Era lo que quería Jezabel. Elías esperaba una reacción positiva del pueblo. Pero fíjese lo curioso. Elías estaba ante un hecho portentoso, ante un milagro asombroso. Dios había enviado fuego del cielo. Pero también Elías esperaba que el pueblo reaccionara de manera positiva. Que el pueblo no solamente dijera: Jehová es Dios, sino que se volcara y buscara a todo el resto de los sacerdotes de Acera y los matara. Elías esperaba que todos y cada uno de los lugares altos donde se había levantado un altar a Baal fuera destruido. Que se destruyeran todos los ídolos de Acera y todos los ídolos de Baal. Que el mismo rey Acab decretara
y dijera que había un solo Dios al cual debía obedecerse. Y sin embargo, el pueblo quedó únicamente en palabras. No era que había faltado la palabra del Señor, sino que los resultados esperados no fueron los que él tenía en expectativa, Elías. Me gusta un poema que lo dice de esta manera y se llama Perseverando. Dice: soñé muchos sueños que no se hicieron realidad. Los he visto desvanecerse el amanecer, pero se me han realizado suficientes sueños, gracias a Dios, para hacer que continúe soñando. He elevado muchas oraciones sin recibir respuesta. He esperado con paciencia y largo tiempo, pero respuestas han venido suficientes oraciones para hacer que siga orando. He confiado en muchos amigos que me han fallado y me han dejado llorando solo, pero he encontrado suficientes amigos de verdad para hacerme seguir confiado. He sembrado muchas semillas que cayeron por las veredas solo para que se la comieran los pájaros, pero he sostenido en mi mano suficientes gavillas doradas para hacer que siga sembrando. He bebido de la copa del desaliento y del dolor. He pasado muchos días sin canción, pero he saboreado suficiente néctar de la rosa de la vida para hacer querer seguir viviendo. ¿Cuántas oraciones no han venido de acuerdo a tus planes? Sigue orando, porque no se ha cortado el brazo del Señor, ni su oído se ha engrosado para no oír. Elías oyó la amenaza de una mujer, y a pesar que estaba frente a un gran hecho portentoso y milagroso del Señor, decidió ver a una mujer, ver la amenaza de una mujer. La palabra ver aquí nos indica del hebreo ra, significa contemplar, considerar, descubrir, discernir, estimar, examinar, entender, observar. Le pasó como le pasó a los hijos de Israel. Sabían que Dios había abierto camino en medio del Mar Rojo. Sabían que Dios había dado pan, maná del cielo. Sabían que Dios había hecho cosas maravillosas. Había dado agua en medio del desierto. Había puesto mesa en medio del desierto. Y cuando estaban allí entrando a la tierra prometida, la tierra de Canaán, ellos observaron, ellos entendieron, ellos escogieron, consideraron, contemplaron que a su parecer ellos eran pequeños y sus enemigos eran grandes. Ellos sabían que tenían un Dios muy grande y poderoso, y sin embargo escogieron, porque nosotros podemos escoger creer a Dios o no. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía que podemos decidir escoger obedecer, escoger creer, escoger seguir al Señor? ¿Sabía eso? Elías vio. Elías se maravilló. Él esperaba que el pueblo reaccionara de una manera y no ocurrió. Así que decidió poner sus ojos en la amenaza de una mujer. Y dice que Elías, viendo, observando, discerniendo, conociendo el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba. Y sabe que Berseba era el lugar más al sur de Israel. Él estaba muy al norte, en el Carmelo. Fue tanto el susto
que decidió ir a la parte al sur de Israel, en los límites con Egipto. ¿Cuántos de nosotros hemos en un momento determinado de crisis, huimos tanto de la presencia del Señor que nos ponemos en el límite de Egipto? ¿Cómo es eso? Comenzamos a quejarnos. Comenzamos a declarar las palabras del enemigo. Comenzamos a darle más valor, más importancia, más relevancia a las cosas del mundo que a las cosas del Señor. Berseba es el pozo del pacto donde Abimelech y Abraham hicieron un pacto. Pero también Berseba es el límite del desierto con Egipto. ¿Qué pasó allí en Berseba? En Berseba dice que él salió de ese lugar a un día de camino al desierto. Y sabe que la victoria se puede convertir en un desierto si nosotros oímos mal. Una gran victoria en nuestra vida se puede convertir en desierto si vemos mal, si pensamos mal. Filipenses capítulo 4, verso 8 nos dice: por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Algunos de nosotros nos gastamos el tiempo pensando y declarando lo que no nos conviene. El apóstol Pablo dijo: todo lo honesto, todo lo verdadero, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y escogemos pensar lo que nos falta y no pensar lo que Dios nos ha dado. Escogemos pensar en nuestras limitaciones y no en el poder sobrenatural del Señor. Escogemos pensar en nuestros fracasos y no escogemos pensar en nuestros triunfos. El salmista David decía: recordaré los días pasados. Y el salmista David recordaba cuando el pueblo pasó por tierra seca y árida y el Señor puso mesa. El salmista recordaba los hechos portentosos del Señor. El cómo oímos, el cómo vemos, el cómo pensamos nos puede llevar a un desierto. ¿Qué estás pensando en el día de hoy? ¿Qué estás oyendo en el día de hoy? ¿Qué estás viendo en el día de hoy? Pero este desierto no nos deja allí, porque el desierto nos lleva a la depresión. ¿Sabe qué hizo Elías? Elías se fue por el desierto, camino de un día, y se sentó debajo de un enebro. Y la palabra ahí, sentarse debajo, la palabra debajo significa deprimido. Así se sentía Elías. No era que Dios se había muerto. Dígale: Dios no se ha muerto, el que está a su lado. Dios no se ha muerto. Dios no ha muerto. Nuestro pastor nos decía: mientras que Dios no se muera, todo está bien. Nuestro Dios no se ha muerto. Elías sencillamente había cambiado la dirección en la que estaba mirando. Había cambiado la dirección que estaba oyendo. Había cambiado también la dirección sobre lo que estaba pensando. Había decidido mirar, ver y pensar en otra dirección. Eso lo llevó a un desierto. El desierto lo llevó a una depresión. Comenzó a sentir lástima de sí mismo. Pobrecito yo. Pasé el 31, me llamaron 3 pelagatos.
tan buenecita y buenecito que he sido. Fulanito ni me llamó, sutanita ni me llamó. ¿Cuántos han escuchado eso? Y sin embargo, el Señor no se sentó con él a lamentarse. Ay, sí, tú tremendo profeta del Señor, debías estar en las naciones predicando a diestra y a siniestra. Mira que tú ahora por mi palabra hiciste que cayera fuego del cielo. No, el Señor no se pone a compadecernos, ni nos da palmadas. Pobrecito mijo, tan bonito tú. No. Él dijo, basta ya. La depresión lo llevó a ideas de quererse morir. Así que la depresión llevó al profeta no solamente a desear morir, sino que lo paralizó. La depresión hizo que él se detuviera en sus propósitos. Yo quiero preguntarte en esta hora, ¿estás avanzando? ¿Estás marchando? ¿O por el contrario te has paralizado? El profeta llegó a un estado tal de depresión que se tiró a morir. Se tiró literalmente debajo de un enebro. Allí deseó morir. Pero sobre todo fíjese que cuando nuestra confianza en el Señor se pierde, nos desvía de nuestros propósitos. Aquí hay hombres y mujeres que Dios los ha llamado a un ministerio. Aquí hay hombres y mujeres que Dios le ha dado una palabra, que han estado llorando ante la presencia del Señor, clamando y pidiendo que consolide su llamado. Y han pasado años y nada. Han estado orando y nada. La falta de confianza nos desvía de nuestro llamado. Y al igual que Elías se fue en otra dirección, Dios no lo envió para Berseba. Él huyó hacia Berseba, hacia el desierto. En el desierto nos espera la depresión. En el desierto nos espera una paralización de nuestro llamado. Si oímos, vemos y pensamos mal, nos olvidamos de los hechos portentosos de Dios. Esto mismo le pasó a los discípulos. El Señor estaba con ellos predicando y el Señor, dice la Escritura en Mateo, que oró por un leproso y fue sanado. Oró por el siervo de un centurión y fue sanado. Oró por la suegra de Pedro y se sanó. Así que se embarcaron en una barca y se desató una gran tormenta en medio del mar. Y los discípulos, creyendo que se iban a hundir, despertaron a Jesús, pues se había quedado dormido, y le dijeron: Señor, sálvanos, que perecemos. Él se paró y le dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Así que se levantó y reprendió los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. ¿Cómo es esto? Así somos nosotros. Podemos estar como Elías en la cúspide de la gloria, pero si vemos de manera incorrecta, si pensamos de manera incorrecta, si oímos de manera incorrecta, el temor se va a apoderar de nuestros corazones. El Señor no nos mandó a que miráramos las circunstancias. Él nos mandó a que le miráramos a Él. Él nos ha invitado a que miremos a Él todos los términos de la tierra, porque Él es Dios y nosotros somos sus hijos. Recordemos que solo somos hombres.
Y si nosotros tenemos en perspectiva que solamente somos hombres y no dioses, recordaremos entonces que el poder es del Señor. Santiago capítulo 5, verso 17 nos recuerda que Elías era un hombre sujeto a pasiones iguales que las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Cuál es la diferencia entre Elías y nosotros? Que Elías era un hombre de fe, un hombre obediente y un hombre de oración. Recordemos que Dios ha puesto sobre nosotros, y cada uno de nosotros somos vasos de barro en lo cual el Señor ha puesto su gloria. Ha puesto un poder sobrenatural. Segunda de Corintios 4:7 nos recuerda el Señor: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Diga: yo soy un vaso de barro. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La excelencia del poder es de Dios, no es de nosotros. Si somos nosotros un recipiente santificado, la gloria y el poder del Señor va a estar sobre nuestra vida. Elías no tenía poder, al igual que nosotros somos sujetos a pasiones, es decir, nos da temor, nos dan alegrías, nos dan tristezas. Podemos estar en un momento arriba y un momento abajo, y eso no es necesariamente ni bueno ni malo. Lo importante aquí es confiar que de Dios es el poder, que de Él es su gloria, que ese depósito ha sido puesto sobre nosotros que somos vasos de barro. El Señor no sobó a Elías, solo le dijo: levántate y come. Levántate y come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a dormirse. Dios nos ha llamado a vivir una vida objetiva. ¿Cuántos lo creen? Dios es inteligente. ¿Cuántos creen que Dios es inteligente? Algunos hasta el 31 y hasta el día de ayer han comido como unos locos. Y han comido todo lo que vuela menos los aviones, todo lo que está en el agua menos los submarinos, todo lo que está sobre la tierra menos los vehículos. Comen de todo. Y es bueno comer, pero el Señor nos alertó sobre cuidar nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu de Dios. Dios nos ha llamado a vivir una vida en equilibrio y en balance. Elías había pasado por una crisis terrible. Había caminado durante más de 250 kilómetros hasta llegar a Berseba. Imagínense eso. Caminar 250 kilómetros. Había degollado más de 450 sacerdotes de Baal. El pueblo no reaccionó como él quería. Así que era de esperarse una depresión como la que tenía Elías. Y Dios le prescribió el remedio. Lo dejó dormir. Algunos tienen sueños y me llegan aquí y me dicen: pastor, tuve una pesadilla. No les pregunto si se comieron unas arepas reinas pepiadas o arepas con caraota, porque algunos comen de tal manera que no digo yo, pueden soñar hasta con Mazinger Z. Y claro, el estómago está trabajando durante toda la noche. El cerebro queda sin sangre, porque le estoy hablando en términos clínicos, médicos. La sangre va acá para la digestión, el cerebro se queda colgado como una computadora. Y entonces sueñan con todo menos con los angelitos. El Señor
dejó que Elías durmiera. Algunos necesitan únicamente dormir, pero necesitan cambiar los hábitos de alimento. Dígame. Pero fíjese que el Señor no le puso solamente a Elías algo para comer, sino que le puso algo también para beber. Y no debería estar hablando de esto porque debería estar hablando un médico. Pero usted tiene que hidratarse. Esto tiene, por supuesto, una connotación espiritual. Levántate y come. Hay un largo camino que tienes por delante. ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Lo estás haciendo de manera objetiva? ¿Estás cuidando el cuerpo que Dios te ha dado? Algunos no lo están haciendo. Algunos están full de triglicéridos, de colesterol, de presión alta. Y claro, se limpian del sudor, pero muerden la empanada. Y dice: Señor, ¿por qué me quedo dormido en el culto? Se quedan dormidos, hermanos, porque primero ven televisión hasta altas horas de la noche. Se quedan dormidos porque no comen durante las primeras horas del día, sino que dejan la comida para última hora de la noche. No va a llegar, hermano. Mire, no va a llegar. Tiene que comenzar a cambiar sus hábitos. Usted es templo del Espíritu de Dios. Usted tiene que cuidar el cuerpo, porque el que destruye el cuerpo, Dios lo va a destruir a él. Si usted lo cuida, Dios te va a cuidar. Amén. Dígame. Levántate y come. Algunos dicen: hermano, yo tengo el metabolismo bien alto, bien poderoso. Claro, le sale una barrigata así, ¿no? Pero dicen que tiene el metabolismo bien alto. Tenemos que vivir una vida objetiva. La gente cree que porque ya viene a la iglesia todas las cosas están bien. Y Dios nos está pidiendo en este tiempo que nos consagremos, que vivamos cerca de Él, que leamos su palabra. El Señor le dijo a Elías: levántate. ¿Sabe lo que significa la palabra levantarse? Significa afirma. Afirma. Algunos no han afirmado ni siquiera sus declaraciones. Me duele aquí, me duele acá. Yo creo que este año sí es verdad que voy a quedar cojo. Están afirmando palabras que vienen del mismísimo infierno. Tome las promesas del Señor y declárelas por fe. Levantarse significa despertar. Despiértate, dice el Señor en este día. El Señor le dijo a través del ángel de Jehová: levántate, Elías. Levántate. Es decir, despiértate. Señores, que así soy yo. El Señor le dijo a Elías: despiértate. Reconstruye. Señor, es que tú sabes que medio pongo las rodillas en el piso y de una vez viajando con Martín, soñando y soñando y soñando. Reconstruye el altar del Señor que está destruido en tu vida. Reconstruye, toma las piedras, edifica. Busca al Señor con decisión. Busca al Señor con fe, con certeza. A lo mejor no te contestará todas las oraciones, pero tendrás respuesta a tus oraciones. Renueva. Eso significa levantarse. Renueva tu amor con el Señor. Apocalipsis capítulo 2 verso 5 dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti
y quitaré el candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. ¿Sabe lo que significa levantarse? Levantarse significa también resucitar, restaurar, renovar, permanecer de pie. No es que nos caemos y nos quedamos ahí postrados. ¿Cuántos de nosotros hemos caído vez tras vez? El Señor te invita en esta mañana que te levantes. Si dejaste de orar, si dejaste la comunión, comienza a partir del día de hoy otra vez a renovarte. El Señor nos está llamando a marchar. Levántate y come, porque largo camino te resta. Tenemos que vivir vidas bien objetivas. Tenemos que estar conscientes de dónde estamos. En el verso 9 del libro de Primera de Reyes termina esta historia. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y el verso 13 nos vuelve a decir: y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí que vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces donde tú estás en el día de hoy? ¿Dónde estás en el día de hoy? ¿Qué haces aquí? ¿Estás deprimido? ¿Qué haces allí? ¿Estás derrotado? ¿Qué haces allí? ¿Te has quedado paralizado? ¿Qué haces allí? Te dice el Señor. Dice que no has logrado tu sueño. ¿Qué haces allí? Lamentándote. ¿Qué haces allí? Y el Señor le dio la respuesta a Elías, capítulo 19. Él le dijo: sal fuera y ponte delante de Jehová. Sal fuera. Levántate en este día. Sal fuera de la cueva. Elías se había metido en una cueva y se había lamentado. Solamente quedé yo. Destruyeron todos los altares, Señor. A los profetas persiguieron y procuran mi vida matarla y destruirla. ¿Y qué haces allí? Sal fuera. Sal fuera. Sal de tu cueva. No tienes que tener lástima de ti mismo. Yo soy el Jehová, el Señor Dios Todopoderoso, y nada es imposible para mí, te ha dicho el Señor. Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Delante de Jehová. Él quiere que tú vengas al lugar de la revelación. En la cueva solamente te espera depresión. En la cueva solamente te espera un encierro. Cuando tú decides caminar y salir y ponerte delante del Señor, estás saliendo a la revelación de Dios para tu vida. Tú quieres saber qué es lo que Dios tiene para ti. Sal fuera. Tú quieres saber qué es lo que Dios te quiere decir. Sal fuera en esta mañana. Avanza. Ponte delante del Señor, que la revelación vendrá. La revelación vendrá. Y cuando se puso delante de él, vino un torbellino que rompía las montañas y las peñas. Vino un terremoto terrible. Se abría la tierra. Vino un fuego abrasador, como Dios se le había mostrado a Elías. Y Dios no estaba allí, ni en el fuego, ni en el terremoto, ni en el torbellino. Vino un silbo apacible y habló Dios al corazón de Elías. Se cubrió su rostro y se dio cuenta que allí estaba el Señor. Dios le respondió: ve, vuélvete por tu camino. El Señor lo que le quiso decir a Elías es: no lo has hecho bien, devuélvete por el camino donde tú venías. Vuelve otra vez al principio. Ve
y vuélvete por tu camino. Dios nos ha llamado a ver la vida de una manera objetiva. Levántate y come, porque largo camino te resta. Hay un largo camino que nos resta a todos nosotros este 2011. Y debemos comenzar a levantarnos, a reedificar, a reconstruir, a renovar nuestra fe en el Señor. Tenemos que ir ante la presencia del Señor, salir de nuestra cueva, ponernos delante del Señor en su monte santo y esperar que la revelación de Dios venga a nuestra vida. No nos desanimemos, que la palabra revelada del Señor vendrá.